Hoy les propongo analizar una secuencia cargada de sensibilidad, magnetismo y que le hace justicia a uno de los poetas más universales que ha dado la literatura española. Me refiero a Federico García Lorca. Esta secuencia pertenece a la teleserie española El Ministerio del Tiempo, una ficción histórica creada por los hermanos Pablo y Javier Olivares. Salió en 2015, lleva ya 4 temporadas y en la tercera temporada fue comprada por la plataforma de streaming Netflix. Esta teleserie se basa en algo que la ciencia aún no ha podido lograr, pero que la televisión sí: los viajes en el tiempo. En cuanto a la trama, podemos decir que el Ministerio del Tiempo es una organización gubernamental secreta que depende de la presidencia del gobierno español y muy pocos saben sobre su existencia. En él hay una patrulla que se encarga de evitar que el pasado y la historia españoles sean modificados, sean alterados, lo que podría acarrear consecuencias nefastas en el presente. Es así como muchos acontecimientos y hechos históricos de España son revisitados. Hay muchos guiños históricos entre personajes que vivieron en épocas diferentes, pero que están relacionados por la influencia que han podido ejercer unos sobre otros. En esta secuencia, por ejemplo, Julián, un agente del Ministerio del Tiempo del siglo XXI, conversa con Federico García Lorca, poeta español de la primera mitad del siglo XX. Ambos, quiere decir los dos, entran a una taberna y asisten a un espectáculo de flamenco. Escuchan al gran Camarón de la Isla, cantador flamenco de la segunda mitad del siglo XX. La interacción entre ambos personajes empieza en los corredores, en los pasillos del Ministerio del Tiempo. Podemos observar varias puertas en esos corredores. Federico está intrigado, está ansioso y le pregunta a Julián por qué hay tantas puertas en esos pasillos. Julián le contesta: no hables tan alto que nos van a pillar. Pillar significa, en este caso, encontrar, descubrir. Ya sabía yo que nos íbamos a volver a encontrar. En estas dos frases se utiliza una estructura verbal formada por ir a más infinitivo. En la primera frase, nos van a pillar, el verbo ir está conjugado en presente del indicativo. Y en la segunda frase, nos íbamos a volver, el verbo ir está conjugado en pretérito imperfecto. En ambas frases, el infinitivo designa una acción que se va a producir en un futuro más o menos inmediato. La interacción continúa y dicen: en sueños ya te he visto y yo a ti, aunque a veces no sé qué es sueño y qué es realidad. El sentido de la palabra sueño aquí es literal. Se trata de las representaciones que uno puede hacerse mientras está dormido o mientras está en un estado de reposo por inacción o por suspensión de los sentidos. Luego, Julián se siente obligado a advertirle a Federico sobre lo que le ocurrirá. Le advierte, le avisa que será asesinado el 18 de agosto de 1936 y para ello utiliza otra estructura verbal, tener que más infinitivo, que expresa obligación. Tengo que decirte una cosa, tengo que decirte algo. El rostro incrédulo de Federico confirma que lo que le cuenta es difícil de entender. Y Julián, para evitar contratiempos y malentendidos, decide invitarlo a atravesar el umbral de la puerta 48 que da acceso a otra época y a otro lugar. El rótulo nos indica el lugar y la época. Han viajado a Granada al año 1979. Recordemos que en 1975 había muerto Francisco Franco y en este momento España vive políticamente un periodo llamado la transición, un periodo de transición democrática entre la dictadura franquista y los primeros años de restablecimiento de la democracia. En 1977 se habían realizado las primeras elecciones democráticas, tras 40 años de dictadura franquista. Es una época sumamente importante
marcada aún por la herencia de la dictadura franquista, pero también una época en la que hay una imperiosa necesidad de creación artística innovadora, representada en esta secuencia por la presentación de Camarón de la Isla. 1979 es también una fecha muy importante para la música flamenca, puesto que aparece un disco innovador, revolucionario, llamado La Leyenda del Tiempo, de José Camarón de la Isla. Aparecen en una taberna del barrio granadino Las Cuevas de Sacromonte. La cámara acompaña a los protagonistas en su ingreso a la taberna. Vemos un ambiente festivo, hombres y mujeres departiendo, y escuchamos las primeras melodías de un bajo eléctrico, unas guitarras y unas palmas que acompañan los acordes flamencos. Federico García Lorca está deslumbrado, sorprendido, confuso, está maravillado, como un niño con todo lo que ve y escucha. Y concluye: hemos viajado por el tiempo. Digamos que ha sido un sueño, es lo que dice Julián. Y en este momento tenemos las dos palabras claves en este análisis: sueño y tiempo. Se insiste en estas dos palabras para que en la parte central de esta secuencia tomen una fuerza vigorosa y mágica en la voz de Camarón de la Isla, que las intensifica a través de los versos tomados de los poemas de Federico García Lorca. Analicemos ahora brevemente los versos cantados por Camarón. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, y para ello retomemos a Pedro Calderón de la Barca, escritor español del siglo de oro, y su célebre La vida es un sueño. Entonces podemos considerar que la vida va sobre el tiempo, dejándose llevar como un velero por la inmensidad del mar, sujeto a periodos de tempestades y de calma. El cantador había adaptado el acto 3, cuadro 1, subtitulado La leyenda del tiempo, de la obra surrealista de Lorca titulada Así que pasen 5 años. Título por demás premonitorio, puesto que Lorca escribió esto en 1931 y 5 años más tarde sería asesinado por los sublevados al inicio de la Guerra Civil Española. La canción se llama La leyenda del tiempo y aparece en el disco epónimo. Este disco fue grabado en 1979. He dicho que se trataba de un disco innovador y revolucionario. Sin embargo, fue muy criticado en su época por los puristas flamencos, dado que Camarón se atreve a utilizar instrumentos que no se utilizaban en ese momento para la música flamenca. Utilizó un bajo eléctrico, piano, batería. Camarón va a contracorriente en la creación musical. Ahora, con el transcurrir del tiempo, sabemos que se trata de una obra de arte, de una obra maestra. Ahora, y gracias a un juego de cámaras, si antes nosotros éramos simplemente espectadores de la acción de los protagonistas, a partir de este momento la cámara se ubica a la altura de las personas que están sentadas observando el espectáculo, y por entre sus cabezas podemos empezar a vivir el momento mágico del encuentro, que empieza a tomar un sentido muy profundo para Federico y para todo aquel que conozca de su trayectoria y destino final. Federico se queda sin palabras, se queda sin habla, está abrumado, está desconcertado. La cámara ahora se ha centrado en los rostros de Federico y de Julián. Federico está anonadado al descubrir al darse cuenta de que se trata de uno de sus numerosos poemas, y Julián, embelesado, cautivado por la reacción de Federico, no deja de mirarlo. La conversación continúa y esta vez tiene que ver con el recuerdo y la memoria. Han pasado 43 años y Federico pregunta si España aún se acuerda de él. Después de analizar con detenimiento todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, concluye diciendo: he ganado yo, ellos no. Una frase apoteósica que denota que su lucha personal sí tuvo sentido y que no gana quien sale vencedor en la contienda, en la batalla, sino aquel que más allá de su muerte física logra trascender y permanecer en la memoria y en el recuerdo.
Julián le confirma que así es, que él ha permanecido y permanecerá en la memoria de los españoles y de todo aquel que no siendo español se sienta identificado con él. La cámara ahora hace un primer plano en el rostro de Federico García Lorca que dice: dejemos las cosas como están, lo que quiere decir que desea que la vida siga su curso. Está claro que se da cuenta de que su sacrificio valdrá la pena. La voz desgarrada y profunda de Camarón se acentúa aún más con los versos que hablan sobre el paso inexorable del tiempo, que causa pena y melancolía. En la inocencia, representada por el gemido del niño al inicio de la vida, y la decepción al término de la misma, representada por la lengua rota del viejo. En esta secuencia, Lorca transmite magia, ilusión, emoción, al mismo tiempo que se le anuncia la muerte. Irradia alegría y fascinación por todo lo que ve y experimenta. Es algo paradójico puesto que conoce cuál es su fatal destino. Esta secuencia es ya memorable en la televisión española y quedará impregnada en la retina de los espectadores, puesto que trata de dos personajes que dentro de la tradición andaluza tienen duende. Tener duende quiere decir tener algo especial, tener un aura, tener un talento que alcanza una dimensión espiritual. Ambos personajes se nutren de la tradición flamenca e innovan, y llevan sus talentos a un punto que alcanza lo sublime.